Muy buenas tardes, bienvenidos, enhorabuena. Hoy con un programa de reminiscencia, de recuerdos, pero también de muchísimo futuro. Vamos a recordar juntos la historia del tranvía de Medellín y el tranvía del Oriente Antioqueño. Enhorabuena de interés para arrancar semana. Bienvenidos. Y es que recordar es vivir. En agosto hemos hecho, este es el segundo programa de recuerdos, de remembranzas de la Medellín de antes. Sí. Y estaba yo en Feria de Flores y me encontré con don Luis Moreno, el director de la Fundación Museo del Transporte, organizadores, entre otras cosas, del desfile de autos clásicos y antiguos. Y no sé por qué hablamos de la historia del tranvía. Yo dije, ese es un tema que yo creo que a nuestros televidentes les puede gustar. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Luis Moreno, como les decía, director de la Fundación Museo del Transporte de Antioquia, ¿verdad? Correcto. Bienvenido, don Luis. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad pues, de contarle un poquito de historia a los medellinenses y a los antioqueños. Y tenemos a don Rafael Alberto Arrubla. Él es un hombre que cuando empezó el tranvía tenía apenas 2 añitos. Según me enteré, un usuario del tranvía que nos va a estar contando sus anécdotas. Don Rafael, enhorabuena, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, niña, muy bien, muchas gracias. Con muchas historias para contar del tranvía, Por ¿cierto? supuesto que sí, yo era muy paseador en el tranvía, me encantaba mucho montar en tranvía y lo mejor de todo era que vivía a 1 cuadra antes de la terminal del tranvía de Aranjuez, Berlín. Entonces con don Rafael escucharemos su testimonio, sus historias, pero también las suyas. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Si usted fue usuario del tranvía, quiere contarnos anécdotas, experiencias, detalles inolvidables de esos trayectos por el tranvía de Medellín y el del Oriente Antioqueño también, que don Rafael también se fue hasta el Oriente en ese tranvía, pues nuestras líneas están abiertas. 448-4142 y 018-051-82-82. Antes de empezar a hablar del tranvía, don Luis, quería preguntarle, como a manera de introducción, la Fundación del Museo del Transporte de Antioquia, además de realizar el desfile de autos clásicos y antiguos, ¿cuál es su función? Bueno, tenemos muchas actividades, hacemos un evento que ya vamos para la 3ª versión que se llama Concours d'Elegance, es la exhibición de los carros más elegantes de Colombia de todos los tiempos, desde antiguos hasta los más modernos. Todos los miércoles también en nuestra sede en el Museo del Castillo hacemos una tertulia sobre diferentes temas relativos al transporte, a la movilidad, a la historia del automóvil, a la historia del ferrocarril. Justo ahí contamos la historia del tranvía y a raíz de contar la historia del tranvía encontramos el tranvía que posteriormente restauramos y que es el que nos tiene pues hoy aquí en este programa. También hacemos unos desfiles a los pueblos que lo llamamos los museos itinerantes retromotor, vamos a distintos municipios de Antioquia, ya hemos ido a 14 municipios, llevamos entre 25 y 35 carros, estudiamos un poquito la historia del transporte y la movilidad de ese pueblo hacia el que vamos y dejamos los carros de un día para otro en ese municipio. Y nos mantenemos pues también promoviendo la creación de un museo del transporte para Medellín y para Antioquia que esperamos pues que se lleve a cabo prontamente. Que se realice. Bueno, vamos a saludar a Guillermo. Aquí tengo yo también un poquito la historia del tranvía, que la incluí en mi libro La Bella Villa. Ahorita también voy a contar aquí unos daticos que tengo bien interesantes. Pero saludemos a Guillermo. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? Néstor Guillermo Martínez, del 12 de octubre. Bienvenido, Guillermo. Cuéntenos, don Guillermo, su experiencia en el tranvía. ¿Usted fue usuario del tranvía? Tocó eso, pero he oído hablar mucho de él y felicito al señor don Luis porque lo conozco mucho personalmente, le he prestado mis servicios como mesero. Él sabe que soy Guillermo, el que trabaja con doña Luz. Claro. Y he estado mucho en la fundación y quiero que permanezca allá porque eso es una gran cosa, esa fundación. Para la gente de hoy en día que no sabe nada del tranvía de Abraños. Don Guillermo, un abrazo para usted, vea, don Luis y don Rafael. Estamos viendo imágenes facilitadas por el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, donde se muestra cómo era nuestro tranvía. Don Luis, pues empecemos por el principio. En el año 1921, ¿por qué empieza la historia del tranvía? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, realmente empieza desde antes, empieza desde 1887-88, cuando decidieron que Medellín estaba teniendo esa transición como de pueblo a ciudad y empiezan a pensar en alguna forma práctica, rápida de mover la gente. Y se crea pues en esa época el tranvía de mulas, lo que se conocía como tranvía de sangre. La tranvía. La tranvía. Así le decían, nunca se supo por qué le decían la tranvía. ¿Verdad? La tranvía.
con mulas. Perdón que te interrumpí. No, claro. Ese tranvía empezó a prestar servicios entre el puente de Guayaquil, que hoy existe todavía al lado, cerca del edificio de Bancolombia, hasta lo que hoy se conoce como el Bosque. Hoy se conoce como el Parque Norte, el sector del Bosque de la Independencia. ¿Dónde vivía don Rafael? No, don Rafael vivía un poquito más En arriba. Berlín, En Berlín, claro que sí. Ese tranvía, pues digamos que fue muy útil porque le abrió los ojos a la gente de que sí se podía organizar el tráfico de Medellín, que en esa época pues todavía era muy precario, era mucho de bestias, Y para de animales. ir a la plaza de Cisneros no había nada mejor que el tranvía. Ahí Lo está. dejaba en toda la puerta de la plaza de Cisneros. Entonces, les contaba, en 1919 se contrató un ingeniero norteamericano para que hiciera unos estudios de un tranvía similar al que existía en Nueva York en esa época. El tipo vino aquí, no conocía la ciudad, no conocía la topografía y lo contrató unos estudiantes de la Universidad de Minas que le ayudaron a hacer pues, los primeros estudios y los primeros planos del tranvía, que esos estudios fueron terminados en 1919, el año en que nació don Rafael. ¿Cómo le parece? Vos tenés daticos que querés contarles. Sí, pero venga, la historia comienza desde 1836, cuando Juan Uribe Mondragón trajo una carroza que se asemejaba a un tranvía y tirada por mulas. Inclusive invitó al obispo Juan de la Cruz Gómez Plata para que entrara a Medellín en ella y dijo, no, yo no me le monto a ese animal. Y entonces iba entre baches y zanjas y eso tumbaba a todo el mundo. Entonces tuvo que sacar a su carroza porque le estaban sacando aguamasa a ese animal. Ay, virgen. Los lugareños, en serio. Y el 23 de enero de 1887 comenzó a funcionar la tranvía, que la habían construido Juan C. Álvarez y el ingeniero Nicolás Caicedo. El 23 de enero salió de la plazuela de la Veracruz y fue a lo que hoy es el Jardín Botánico, que se llamaba el Edén, en 35 minutos. Y 4 años después se murió sin pena ni gloria por una razón. Porque Se lo que murieron las decías, mulas. no, porque trajeron mulas de Bogotá, mulas sabaneras, más grandes, más acuerpadas, comían más y eran más lentas. Y no se pudieron adaptar a este medio. Entonces tuvieron que conseguir unas mulas más bajitas, las antioqueñas, que eran más resabiadas y más pajareras, es decir, se encabritaban más fácil. Y entonces volteaban los tranvías, tumbaban a la gente con ese bendito tranvía de sangre en Ahí estamos viendo imágenes del 1887. tranvía de sangre. Y ya después, sí, en 1921, sí, ya. Don Rafael, cuéntenos pues, ¿cuál era el uso que usted le daba al tranvía? ¿Cuáles eran esos recorridos que hacía? Más o menos, ¿cuántos años tenía? Yo voy a decir la edad de este hombre, porque está supremamente entero. Este hombre, ahorita el 2 de septiembre, cumple 95 años. En este momento tiene 94 años. Una lucidez absoluta y muchas historias por contar. Cuéntenos un poquito sus vivencias con el tranvía, ese recorrido que usted hacía. Muchísimas gracias. A mí me encantaba mucho. Yo estudiaba, cuando yo era niño, me llevaron a estudiar a la Escuela del Bosque. Entonces me iba en tranvía. Me compraban la tiquetera para toda la semana. Y me iba por la mañanita, todo el día estaba en la escuela y por la tarde me volvía otra vez para la casa. ¿Cuánto se demoraba ese trayecto de su casa a la escuela? Eso era muy poquito porque eso andaba muy rápido, el tranvía, y como era eléctrico, con un cable y tenía una polea. Y entonces daba la vuelta rápido, llegaba al Parque de Berrío, daba la vuelta y volvía otra vez por la carrera Bolívar y sigue otra vez la línea hasta Aranjuez, Berlín. ¿Cómo le parece? ¿Cuál era la velocidad, don Luis, que manejaba a propósito de los que nos cuenta don Rafael el tranvía? Pues la velocidad de diseño era 28 kilómetros por hora, que era una exageración para esa época. Era rápido. Era muy rápido. Muy rápido. Aquí De hecho, hubo muchos accidentes, arrollados al principio por el tranvía. Claro. Y hubo muertos y tuvieron que Niños regular la velocidad del tranvía porque era excesiva para este pueblo. Entonces se la bajaron a 15 kilómetros por hora y era como la velocidad a la que los maquinistas podían transitar regularmente, a 15 kilómetros por hora. Ellos se iban un poquito, creemos, y se iban hasta los 17 a 20 kilómetros por hora, que era muy buena velocidad, dado que en esa época mucha gente todavía se movía a pie y una persona con buen paso camina entre 3 y 4 kilómetros por hora. Imagínate casi que triplicar la velocidad de caminada, eso Era puede darle un supremamente veloz. impulso muy grande a
la movilidad Pero de era la muy ciudad. rico montar en tranvía. Claro. Ah, Usted me dice que hacía unos paseos maravillosos, no solamente Sí. por necesidad, sino porque le gustaba salir a Porque pasear me en el tranvía. encantaba, me encantaba. Pues otra ocasión, fuera de cuando ya no quería montar más en tranvía, me venía en tranvía hasta Moravia o la Escuela del Bosque. Y allí cogía el tren y me iba hasta Puerto de Río. ¿Cómo le parece? Óigame, ¿A qué hacer nada? A jugar allá en la arena, por la terminal allá. A Porque el pasear. pueblo está por allá retirado, donde termina el tren. Y no hay sino arenales allí, y es donde se devuelve el tren. Entonces yo me encantaba oiga, jugar pero venga, don Rafa, en los arenales. ¿y era bueno ese tranvía para conseguir novia o no? Bueno, yo cuando eso no le sé decir porque yo era muy niño. ¿Cuántos años Era un tenía? niñito. Yo no era capaz de... No, no era Él me para- dijo que le empezó no, a pero montar. usted un momentico. Pero sí le tocó ya un poquitico más de adulto, porque el tranvía funcionó hasta 1951, que fue cuando se murió el tranvía. Cuando ya creció un poquito más, entonces ya no usaba el tranvía. Pues yo no sé, yo siempre usaba el tranvía para todo. Entonces seguro los hasta el Sí. final. Ahí Sí. seguimos disfrutando de esas imágenes que nos ceden muy gentilmente, nos permiten utilizar el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, que es maravilloso. Tienen la historia de Medellín en imágenes. Exacto. Voy a recibir una llamadita de Estrella. Estrella, enhorabuena, bienvenida, ¿cómo estás? Ok. Buenas, Olguita, ¿cómo están? Bienvenida, ¿usted montó en tranvía? Claro, yo tenía 4 años cuando monté en el tranvía. ¿Y se acuerda? Sí, yo me acuerdo. Cuente Yo cómo era vivía- la montada porque en es que el tranvía iba hasta San Javier La Puerta. Ajá. Él iba hasta San Javier La Puerta y nosotros vivíamos por allá en San Javier, por el 20 que ahora es el 20 de julio. Eso se llamaba el Saladito. Por allá vivíamos nosotros y mi papá nos llevaba en el tranvía. Ah, ¿y qué Yo en recorridos este momento hacían? voy a cumplir 72 años. Es que tiene una voz de pipiola, doña Estrella. ¿Qué No, recorridos mira, yo hacía cumplí doña 72 Estrella en el años. tranvía? ¿Eh? ¿Qué recorridos hacía? ¿Iba de Pues dónde a cuando mí me dónde? tocó, pues el recorrido que hacía era por todo San Juan. Desde San Javier La Puerta, por todo San Juan, por el ferrocarril de Antioquia que iba hasta Aranjuez. Ajá. Fue el Berlín. Ahorita vimos fotos de esas. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada, Néstor. ¿Quién nos habla? Amparo, buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? ¿Aló? Buenas tardes, Amparo. ¿De dónde nos ¿Cómo llamas? están? Muy bien. ¿De dónde nos llamas? De Robledo Villaflora. Bien. Deleitándome aquí con el programa. Ah, qué Porque bueno. a mí También. me tocó, yo nací en el 36, imagínate. Ah, no, y entonces montaste el Entonces me tren tocaba cogerlo en Aranjuez, me llevaba hasta el central femenino. hasta el CEFA. Hasta el CEFA, sí. famoso hasta el CEFA, CEFA. cuando eso era la anexa al central femenino. Claro, claro, Y claro. entonces el tranvía, cogíamos las poleas a jugar con ellas, caminábamos, mejor dicho. Los Y las conectaban. bancas se podían, según el recorrido, pasar de adelante para atrás. O sea que te colabas en el sistema. Muchas veces. Sin vergüenza. Ah, porque era que el tranvía tenía una característica. Ah. Si iba de sur a norte, Tenías entonces el el tranvía espaldar. cogía, el maquinista cogía una palanca, Sí. se bajaba y se subía por la otra puerta, Claro. enclochaba la palanca y todo el mundo volteaba las bancas que quedaban mirando para el Pero norte. no era yo sola la que caminaba, era todas las del CEFA. Claro. Todas. Y Nos cuando venían, caminaba y no servía. Como no nos dejaban conseguir novio, entonces ahí iba a ir el novio. Ah, o sea, ¿Cómo se te parece? encontraban con los novios fortuitamente en el tranvía. Claro, claro. Ave María. Todo ¿Cómo eso, era mi Medellín hija. en esa época, Ah. Amparo? Yo nací en el 36. O sea, ya Cuando estaba yo muy estudiaba en el CEFA, tenía 12 años. Ajá. Imagínate. Y entonces a mí me tocó todo ese trayecto. Y mejor dicho, muy bueno que lo pongan, pero el de ahora es muy lujoso. No Sí. es como el de ahora tiempos. Sí, va a ser muy distinto. Ahorita también le preguntaremos Pues a don Luis empezando, sobre eso. sí. Amparo, gracias. Es muy Un distinto, abrazo. Muy Cuídate. distinto. En todo caso, pues yo caminé mucho en el tranvía. Muy Ok. bien, señorita. y es que tenía la característica, entonces cuando venían en dirección contraria, volteaban los asientos que quedaban mirando hacia el sur, el maquinista cogía su palanca y se venía para adelante, enclochaba la palanca y empezaba a manejar desde ahí. Entonces los muchachos aprovechaban ese barullo y se metían por detrás
por lo que correspondía pues a la parte de atrás. Pero si ustedes me permiten, voy a Sí. darles 2 o 3 datos aquí bien interesantes, que los tengo aquí. El primer tranvía circuló el 12 de octubre de 1921, 4,5 kilómetros, fue entre el Parque Berrío y la cabecera del corregimiento de la América. Usted tenía toda la razón, mi querido amigo. Y así se integró el occidente con el oriente. En noviembre de ese año se extendió la línea a Buenos Aires, al Bosque de la Independencia y luego hasta Moravia. La ruta Sucre se inauguró en marzo de 1922, llegó a Aranjuez y a Manrique en el 23, a Robledo en el 24, al Poblado en el 25, hasta Belén y Envigado en el 26 y a la estación Villa y El Salvador en 1927. Sufrió, es decir, sufrió no, vivió un proceso más o menos parecido a lo que hoy es el metro, que claro. se ha ido expandiendo para todas partes. Y hubo uno que se abortó, que era el que se iba a hacer el tranvía hasta Guarne. ¿Guarne o Marinilla era? No, iba realmente hasta Marinilla y de ahí una extensión a Río Negro. Pero sí como se los- alcanzó a construir un Un tramo. tranvía de Oriente. Hubo tranvía de Oriente, Pero pero no como los- eléctrico, era de gasolina. Ah, ok. Pero como los marinillos eran liberales y los de Río Negro eran godos, se enfrentaron y no quisieron dejar que el tranvía fuera de un sitio a otro. Ese fue ¿Cómo una de le las- parece? Ese fue el principal problema. ese Don fue uno de los- Rafael y don Luis, en esa época había cultura metro, cultura tranvía. ¿La gente cuidaba el tranvía o por lo que nos dice doña Amparo? ¿Sí lo cuidaban o hacían muchos Cuidábamos daños? mucho el tranvía. Usted, don Rafael, parece Y que nos sí. encantaba montar en tranvía. No y lo tiraban manteníamos, basuras, no lo rayaban. manteníamos bien, bien limpio, bien aseado. Y cuando yo vivía unas cuadras antes de la terminal del tranvía, entonces yo me iba hasta allá a la terminal donde ya no podía pasar más. Entonces, como él no se devolvía así, sino que yo cogía un lazo y bajaba la palanca, La pértiga. la polea, se llamaba eso, la polea la que va conectada a ese cable eléctrico. Y cogía y le daba la vuelta al carro y volví y se la ponía allá. Y entonces ya quedaba el carro listo para devolverse otra vez. Ah, qué belleza. Don Luis, ¿qué me cuenta usted? Usted me contó que los niños jugaban mucho en el tranvía y causaban muchos daños en esa época. ¿Cómo era eso? Los niños toda la vida han sido traviesos. Sí, claro. El tranvía, decía Néstor, empezó en 1921, pero apenas en 1922 empezó a crearse lo que hoy podríamos llamar la cultura tranvía. Y salió una ordenanza municipal donde decían el comportamiento que debían tener las personas en el tranvía. ¿Y qué les decían? Pues aquí tengo algunas cositas. Todo pasajero debe llevar el valor exacto del tiquete, el motorista no está obligado a devolverlo. No se deben subir personas sucias, con los pies sucios ni con polainas. No podían subir Perdón, hagamos la alimentos. salvedad de que en ese momento todavía mucha gente caminaba a pie limpio, lo que llaman a pata limpia, no usaba zapatos. Y que eran descalzos, polainas. Descalzos. Que eran polainas, don Botas Rafael. altas. Vea, Eran como unas botas, Mire, unos accesorios que se le ponían al zapato para evitar que el pantano se Como metiera. una cubierta, como ahorita Sí. cuando ves, por ejemplo, los de guardias de seguridad Y- que tienen con unos broches aquí por detrás. Esas son Usted las usaba polainas. polainas, don Rafael. yo llegué a usar polainas y yo andaba a pie y descalzo. Y lo dejaba montar en el Y me tranvía dieron descalzo. niguas en los dedos, en el pie. Claro, y me era muy usual. Y me dio jarretera, que la jarretera es aquí donde termina el talón. Pero en el tranvía no lo dejaba montar descalzo. Sí, Sí, lo dejaban montar Sí, pero con los pies cualquiera. limpios. Eso Con no- los pies limpios. Sí, No podía ¿Y subirse cómo con los hacía pies uno para hacer esa Eso no, caminata ve- para coger el tranvía y no No, ensuciarse no, es los que pies? regularmente Oiga, junto- y a mí me daban niguas, me dieron Me niguas imagino, y me dio Rafael. jarretera. Dios Oiga, santo. ya que eran esas niguas que le dan a Ajá. uno donde termina el ¿Qué talón. jarretera la jarretera? Oiga, Sí, pues, pura jarretera. pero era que cerca de las estaciones regularmente en esa época Ay, no había pero- un acueducto que cubriera toda la ciudad de Medellín, sino que todavía había fuentes públicas. Ajá. Entonces la gente, antes de subirse al tranvía, entraba a la fuente pública y en aquella época se decía que se lavaban las patas para subirse al ¿Usted se tranvía. imagina esa agua? Todo el mundo, Una no, cosa y no curiosa. y no se estregaban con las manos, sino que se estregaban un pie con otro. Entonces se sacaban el barro Las niguas. y las niguas no las sacaban con él, pero sí el barro y llegaban con los pies limpios al tranvía. ¿Qué más tiene usted en la lista de De recomendaciones? cosas don Luis? curiosas. Ajá. Estaba prohibido fumar en el tranvía en esa época. Epa, desde esa Estaba época. desde esa época.
y no se permitía a la gente ni cantar ni hacer bulla dentro de los trenes. O sea, era súper silencioso, don Rafael, Sí. la montada en Sí, tranvía. Entendía. señorita, ¿cómo no? Vea usted. Uno tenía que estar callado, no podía hacer bulla o decir, vamos a cantar todos en el tranvía. No, Y ojo a esto. ninguno. Prohibido echarle piropos a las muchachas dentro del tranvía. Eso Esa es no verdad. dice aquí. Sí. Esa no pero, dice Era aquí. no dice ahí, Pero pero seguramente Ay, sí. eso lo deberían pero era una instaurar regla. Ni eso, ni abrazos, ¿Cómo es que se tampoco llama se el de permitía. Bogotá, que tiene tantos líos? Ya? Tampoco se permitían El los abrazos. Transmilenio, por Dios. Transmilenio. Así es. Entonces era prohibido. Es decir, lo bajaban del tranvía. Si echaba piropo, así fuera el más inocente del mundo. O si echaba de un piropo, fuera lo Hay que bajaban, pensar que eso lo no se bajaban mantiene. bajado. Imagínese, en esa época el maquinista Eso es más respetuoso. tenía funciones de policía. Sí. A ver. Entonces, lo que el maquinista dijera dentro del tranvía se tenía que cumplir y estaba en la autoridad de detener a alguna persona que no tuviera un comportamiento adecuado. Estaba prohibido subirse borracho o consumir licor dentro de los tranvías. ¿Cómo le parece? Estuve buscando en el archivo de la piloto alguna foto de algún maquinista y no pude encontrar. O sea, todas las que estamos pasando son todas las que hay en el archivo fotográfico, no había más. A los pasajeros se les permite llevar bultos pequeños siempre que los lleven encima o los puedan colocar debajo de su asiento sin causar molestia a los demás pasajeros. Sí. Normas del tranvía El en niño- 1922. No, bultos pequeños. Ah, El mercado No que permitían compraba llevar uno en la animales. plaza de No Cisneros. permitían llevar animales, vea No usted. permitían llevar animales. Qué maravilla, entonces se sí había estaba- cultura. Y lo había una metía uno cultura, había debajo una del asiento. normatividad. Muy bien. El Me bulto. permiten, saludemos a Jorge. Jorge, buenas tardes. Aló, Jorge, buenas tardes. Hola, Jorge. ¿Qué fue? Bienvenido, Jorge. Enhorabuena. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué ¿De nos dónde? quieres contar de Muchas gracias este para tema? comentar sobre la cuestión del tranvía. Sí. Bueno, mira, a mí me tocó, yo vi... Muy bien. Bájale el volumen al televisor, por favor. Nos escuchamos por el teléfono, ¿te parece? ¿Aló? Bájale el volumen al televisor y nos Listo, escuchamos. listo. Ok, dale, cuéntanos. Bueno, ¿ya puedo? Sí, claro, adelante. Bueno, listo. Mira, para contar anécdotas de tranvía. Imagínate que yo vivía en Manrique y entonces en esa época pues existían los famosos tranvías amarillos también. Esos tranvías eran mucho más grandes y tenía una campanita para tocar también como una especie de campanita que para avisar de que iba el tranvía. Era obligatorio. Tenía también otra cuestión que tenía un espacio lleno de arena y en caso del tranvía, digamos, frenar, el maquinista hacía así y echaba arena en las carrileras. ¿Verdad? Claro, obvio. Para porque- evitar que patinara, para que frenara más fácil. Claro, Sí, claro, correcto, claro. sí. Pendientes. Bueno, el cobertizo donde guardaban los tranvías era exactamente ahí donde está ahora la cuestión del Mundo Moda, o sea, donde está el barrio triste. Sí, Ahí quedaba el cobertizo y quedaba la feria de ganados. pero Jorge, Sí. primero, qué pena te interrumpo. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 77. Uy, Sí, yo nací en 77. el 37. Muy sardino. Me Pero crié además, en Maracaibo con Girardot. ay. Pero ojo, Sí. tenía dos cobertizos. Uno que era ahí donde hoy es Mundo Moda, junto al Puente Colombia. Correcto. Y el otro era en Palos Verdes, en Manrique. No, en Palos Verdes me tocó fue el tranvía de Oriente. Ya. Sí, nosotros camperábamos en Guarne. Ya. Y mi papá nos llevaba a Guarne en el tranvía de Oriente, que era una especie de carro de 9 bancas con ruedas de tren y de gasolina. Se parecía, podríamos decirlo, como a lo que conocemos ahora como chivas. Correcto, sí, una chiva. ¿Y cuánto se Entonces, demoraba el uno para recorrido ir? pasaba por Santo Domingo, llegaba a una parte que llaman Los Coloraditos, después llegaba a la sierra y bajaba hacia Guarne. ¿Cuánto se demoraba uno en ese viaje a Guarne? Se demoraba mucho porque eso llevaba mucha gente que llevaba con mercancía de Medellín, con paseantes, pero más que todo era gente por allá, iba hasta Guarne, porque no pasaba de Guarne, porque iba a pasar a Río Negro, a Marinilla, pero no lo dejaron. Mira, otra cosa curiosa, en Manrique en los diciembres ponían las tapas de gaseosa, las ponían en la carrilera. Y tornillos. Entonces pasaba el tranvía, las machacaba y con eso hacíamos Los cascabeles. las famosas cosas para diciembre, para Lo- tocar, las panderetas. los cascabeles. Las panderetas, ¿Cómo sí. le parece? ¿Y Las tornillos? ¿Y panderetas. causaban accidentes, Luis, o no? Lo Y descarrilaban también, a veces. en Manrique en la 72, que era una calle muy
bajada que era enrielada, los muchachos enceraban una tabla y se bajaban y paraban, y en ese momento pasaba el tranvía, ¡pum! Muerto es non resollan. Dios Y esas son las santo. curiosidades del tranvía. Muy y bien, del tranvía de Jorge. Oriente. Gracias por compartir tus recuerdos. Estamos en Enhorabuena, hoy recordando el tranvía de Medellín. Más adelante hablaremos un poquitico también más específicamente del tranvía de Oriente. Una pausa muy cortiquitica y ya regresamos.